nombran así. Llámame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada. Acaríciame. Tú bien lo sabes, cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré. Quiéreme. Tiemblo lleno de inquietud cuando espero y no llegas tú. ¿Dónde estás? Mas yo veo que regresas y me abrazas y me besas así. Bésame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricias siempre como si nada. Acaríciame. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva tarde de Planeta de Gremios y Política aquí en AM830, Radio del Pueblo. Hoy es el cumpleaños de un querido amigo que se nos fue hace poco, que es Atilio Veronelli. Un abrazo a su hija y a toda su familia, siempre el querido Atilio, que participó en el Canal 22, en el programa de Santiago Gabriel Cunio. Esta noche, Martingala Parlamentaria, a partir de la hora 23, estuvimos con Omar Huaraz, hablando un poco cómo está la economía, la de la calle, la formal. Y hoy es el Día de la Integración de América Latina. Murió un grande, 1980, Peter Seller. ¿Cómo me habré reído? La fiesta inolvidable. 1783 nace Simón Bolívar. 1911 se descubre el Machu Picchu. Y en 1964 nace Vicentico. Programa 210. Como siempre, Sebastián en los controles. Nico Lechea en la producción del programa, y algunos temas que bueno, quería hablar de esto primero. La obra social de la Policía Federal Argentina está pasando un mal momento. El comisario Fabio Fara, ¿qué hace, Fabio? A ver si te dedicas un poquito con Patricia Bullrich, así nomás te lo digo, porque hay muchos familiares y muchos retirados. Ya se mató el escribiente Tejerina. Están dejando a los discapacitados también sin atención médica. Así que es hora de que se pongan los pantalones largos, en una Argentina donde se recorta lo que no se tiene que recortar. Bueno, Peter Lamelas, hay repudios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todavía se están esperando los vetos. Nuevamente enfrentamiento entre Milei y Victoria Villarruel, privatizaciones de Belgrano Cargas, Intercargo y AISA. Kicillof echó a 24 oficiales de la policía bonaerense, porque el primer candidato de la Libertad Avanza, este comisario inspector retirado, que hoy estuvo con Patricia Bullrich, bueno, quería hacer un golpe institucional, vamos a decir, y tenía un par de amigotes que le hacían la segunda. Sebastián Pareja, ¿afuera o adentro? Todo un temita, Y en septiembre se va a normalizar la entrega de patentes a los vehículos. Patrimonio de Sandra Petovelo, la declaración jurada aumentó un 60%. Se ve que le va bien, Y Boca afuera. Copa Argentina también ha sido uno de los temas de hoy. Se espera el discurso del presidente Milei en el predio ferial de Palermo, en la rural. Estuvo el presidente de la Comisión de Agricultura, el entrerriano Atilio Benedetti, acompañado por distintos legisladores, entre ellos el senador
Eduardo Vicci. Recién me dicen que cerró el Hotel Riviera de Mar del Plata, plena temporada, cerró sus puertas, los empleados en la calle. Bueno, la Argentina de Milei. Copa de Oro del Mundo y brillantes. Doctor Gustavo Varela, columnista, ¿cómo anda? Bien, Puma, bien. Una semana relativamente tranquila, ¿no? Pero bueno. Movida. Estamos de vacaciones, pero movida. Sí, pero no tanto como otras que hemos tenido. Bueno, ¿qué va a ser? Es decir, todas las semanas son movidas acá. Nada es aburrido en Argentina. Bueno, vamos a presentar los invitados del día de hoy. Pablo Roma, sociólogo, docente, analista político, el hijo de mi amigo Rafael Edgardo Balito Romá, de Ramallo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo anda Balito? Bien. Por suerte, muy bien. ¿Lo ve? Sí, ahora el fin de semana lo voy a ver. Bueno, gracias por venir como siempre. Un placer. Bueno, vamos a la parte pesada de la mesa, doctor Varela, ¿le parece? Sí, claro. Acá tenemos, a las 19:12 minutos vamos a presentar. Ustedes saben que va a haber elecciones en el gremio de APL, Asociación del Personal Legislativo, el día 19 de agosto. Se están presentando los candidatos y uno de ellos lo tenemos hoy aquí, que es Ricardo Alberto Sablich, candidato a secretario general. Ya estuvo y busca ahora estar del 2026 al 2029. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué dice? Bien, buenas noches, gracias por invitarnos y bueno, con mucha fe, con muchas ganas, trabajando en pleno receso, pero dándole fuerte con la campaña, tratando de que los legislativos interpreten un poco lo que queremos transmitir. Creo que los trabajadores del Poder Legislativo sienten acérquese un poquito ahí, sienten si se escucha bien, la pérdida del poder adquisitivo del salario que ha venido cayendo desde el año 2014 pronunciadamente, y eso ha generado un malestar muy importante en los últimos tiempos en Congreso, lo que generó que mucha gente se desafiliara, y nosotros tomamos la decisión de tratar de que los legislativos tengan la posibilidad no de irse del sindicato, no de votar antes de la elección, sino que tengan la posibilidad de participar y de cambiar con su protagonismo la situación gremial. 8.000 afiliados tiene APL. No llega a 8.000, 7.000 y pico todavía no tenemos el padrón definitivo, creo que mañana lo vamos a tener. Bien. 7.000 y pico, sí, seguro. Después vamos a hablar un poquito acerca de algunas cosas y alguna declaración que ha hecho un parlamentario, Norberto Di Próspero, que es el candidato y actual secretario general de la Verde y Blanca. Vamos a presentar al otro invitado, que es un amigo, es el licenciado Gabriel Oscar Vázquez, politólogo, especialista en políticas públicas, en economía social, relaciones internacionales, un cradili, un amigo mío, con todo eso. Quiere ser secretario de Vivienda y Acción Social, turismo no, para que no se enoje Luisito. Luisito, turismo no, Bueno, ¿cómo anda, Gaby? ¿Qué dice? ¿Qué haces, Juan querido? Bueno, buenas noches a toda la audiencia, un placer estar con ustedes. Me da vergüenza cuando me contás los títulos, porque después me siento que me cargan, voy a decirlo de esa manera. Así que, ¿por qué? No, porque soy de River. Hincha de River, bueno. Así que bueno, nada, un placer estar con ustedes en esta noche, sobre todo acompañándolo a Ricardo en esta elección. Es una elección muy importante para todos los legislativos. Todos los que queremos al Congreso Nacional estamos involucrados. Yo diría, queremos un gremio que represente a los trabajadores, queremos un gremio que tenga compromiso, queremos un gremio que tenga la capacidad de dar discusiones en contextos adversos, y ahí vale la expertise, ahí vale la capacidad que tiene Ricardo Sablich al haber conducido durante 12 años nuestro querido APL. Entonces yo estoy más que orgulloso de participar de esta lista junto a grandes compañeros. Recién mencionabas a Turismo, que está Luis Callero, a Juan Picotti, a tantos más, pero el saludo para cada uno de los que integran la lista y a cada uno de los que nos van a acompañar el 19 de agosto. Pero quiero hacerte un comentario muy puntual sobre Ricardo Sablich. Ricardo está poniendo todo, y lo veo día a día, porque una elección no es un acontecimiento sencillo,
Y cada día que uno trabaja y nos vamos conociendo y nos vamos integrando y vamos viendo el compromiso que cada uno de los trabajadores y que nos acompañan le ponen, me siento orgulloso de participar de esta lista. Y la representación que él tiene y el compromiso que marca hacia los legislativos es más que interesante. Así que celebro la posibilidad de participar y bueno, todo lo que vamos haciendo día a día en pos de trabajar por mejorar a los legislativos. ¿Qué son las normas ISO? Es una certificación de calidad del trabajo que, bueno, en el caso del sector diputados ha tardado 14 años en darle la posibilidad a los trabajadores que lo hagan, a pesar de que tenemos una ley que establece igual tarea, igual remuneración, como la Constitución. Y nosotros, de alguna manera, decimos que allí también queda demostrado la falta de vocación de la conducción gremial. Porque nosotros, desde la agrupación Lista Azul, planteamos oportunamente que no era un problema de plata, que era un problema de vocación. Claro. De ir a hacer el planteo. ¿Y por qué decimos que no era un problema de plata? Que siempre fue el argumento porque es uno de los sectores mayoritarios de la casa. Porque en el año 23, la gestión de Moró, de Cecilia Moró, al 31 de octubre del año 23 había subejecutado el presupuesto. O sea, del presupuesto para la Cámara Baja había gastado solamente el 39%. Para 2 meses quedaba el 61%. Y ahí no tuvo la organización yendo a plantear que se podía disponer de ese dinero para compensar y para poner en plano de igualdad con el resto de los legislativos a los trabajadores del sector diputado. Al año siguiente, la gestión actual de Martín Menem hizo una devolución de 7.000 millones de pesos. Y tampoco tuvo la organización ni en el ámbito paritario, y hablemos que en el ámbito paritario de paritarias paupérrimas. Bueno, vi de UPCN los números de Andrés Rodríguez, de acá a noviembre. Sí, la verdad que nosotros sobre todo estamos terminando un documento que va a salir próximamente donde mantuvimos una conducta con respecto al salario. Siempre dijimos que nosotros no calificamos si el salario es bueno o malo. El trabajador no hay que subestimarlo, el trabajador sabe si el aumento es bueno o malo. Lo que nosotros criticamos y cuestionamos es que resuelven los dirigentes con los grupos afines, los delegados base, las agrupaciones afines, y llegamos a una cosa que en otro lugar hubiera terminado mal, porque se convoca y se anuncia un aumento y no se exige el retroactivo que corresponde para cumplir, para no romper la paritaria, y se termina festejando, que se logra un aumento. Claro. Y esto creemos que es el hartazgo al que han llegado los trabajadores legislativos, que obviamente con el deterioro que sufrió, decía, de un trabajo que estamos haciendo. Nosotros decimos, mire, porque uno no tiene solamente que criticar, uno tiene que proponer y comprometerse. Nuestro compromiso es que el primer punto de nuestra plataforma, los acuerdos que se alcancen en el marco paritario serán refrendados en una asamblea de trabajadores como corresponde, no entre los afines, entre los amigos y los allegados. Nosotros estamos convocando a los trabajadores legislativos para que vuelvan a recuperar el protagonismo que tuvieron cuando logramos los logros fundacionales, cuando salvaguardamos la imprenta del Congreso, que fue agredida arteramente y la quisieron cerrar, o cuando luchamos en un plan de lucha de 80 días en contra de la rebaja de salario del año 2000 del 12 y el 13%. Allí los trabajadores nos acompañaron. ¿Por qué nos acompañaron? Porque lo fuimos a buscar y no le dijimos, hay que cuidar la fuente de trabajo, como ha venido ocurriendo. Si los dirigentes de un gremio que tienen una legislación que lleva expresa la estabilidad, van y les dicen a los trabajadores que hay que cuidar la fuente de trabajo, ¿qué queda para los otros? Para el delegado de una fábrica, para aquel dirigente que no lo tiene normado por ley. Entonces pensamos que para justificar la inoperancia y la inacción le transmiten miedo a los trabajadores. Entonces todos empezamos a decir, no, cuidemos la fuente de trabajo. Yo lo he dicho más de una oportunidad y me ha tocado protagonizar esto. Si nosotros en el año 2000, cuando recibimos por sorpresa en un anuncio presidencial que nos querían cerrar la fuente de trabajo de un sector de la casa, si nosotros los trabajadores le hubiéramos estado diciendo, ojo, hay que cuidar la fuente de trabajo, cuando los convocamos para
hacer una marcha y tomar la imprenta pacíficamente, no hubieran venido. Si vinieron es porque nosotros les infundimos coraje y les dijimos que hay que ejercer los derechos, no hay que pedir permiso para ejercer los derechos. Entonces tenemos los derechos establecidos por ley, tenemos el instrumento para discutir el salario, que es la 24.600, y a la hora de resolver si el aumento es bueno o es malo, lo resuelven los dirigentes. No. ¿Y qué se le puede responder a Di Próspero, que ha dicho en Parlamentario hoy a la tarde, en una nota de Agustín Álvarez París, un gran amigo? Dice, hay que poner el pecho y resistir para conservar las fuentes de trabajo con los compañeros. Bueno, eso está en línea con lo que te estaba diciendo. Claro. O sea, con esto que vos decís, yo lo vi también en el artículo, no hace más que ratificar lo que yo estaba diciendo, que claro, se infunde miedo, temor, claro, y me parece que el dirigente, y además estamos en un proceso electoral. Sí, sí. La conducción que surja el 19 de agosto saldrá legitimada y con la fuerza suficiente. Ahora sí, yo me hago una pregunta, con algunos años, con algún tiempo de vuelo en el tema gremial, por muchos años. Yo digo, ¿por qué razón un legislativo hoy, que está desconforme de cómo le defendieron el salario, va a votar a la lista verde y blanca? Claro. ¿Acaso no sería ratificar la inacción? ¿Acaso no sería... O sea, ¿cuál sería el motivo si los vuelven a votar para que hicieran cosas distintas? No, van a seguir haciendo lo que están haciendo, lo que hacen hasta ahora, que es esto. Ir y ver qué podemos sacar. No es ir y ver qué podemos sacar. Nosotros tenemos un trabajo serio hecho. El poder adquisitivo del legislativo se perdió en un 70%. Sí, sí, claro. Tenemos el 60% del escalafón que no cubre la canasta básica. Claro. Hoy la categoría 5 no cubre la canasta básica. La composición del salario de la categoría 5 no cubre la canasta básica. Y esto no es parte de la campaña, es describir un dato de la realidad. Y nosotros, te decía, en el trabajo que estamos preparando para sacar, para demostrar, volvemos a decir lo mismo, y lo único que decimos, primero damos el dato estadístico de cómo está nuestro escalafón, damos con datos fehacientes, ¿no?, del INDEC, le mostramos a los trabajadores la realidad, la dura realidad. Y lo otro que decimos, no nos quedamos solamente en la crítica, nosotros decimos, mire, cuando nos toque conducir a nosotros asumimos un compromiso, que ustedes no van a ser convidados de piedra, ustedes van a estar cuando se resuelva, ustedes van a terminar refrendando en el órgano soberano de un gremio que es una asamblea de trabajadores. Doctor Varela. Bueno, la verdad que ha sido muy gráfico, Ricardo, muy claro. Uno supone que este tipo de planteos se dan en diferentes gremios, porque siempre hay una lista que es más combativa que otra. La pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuál es la totalidad del personal legislativo? Porque vos me dijiste que APL hay algo menos de 8.000 personas. 8.000. Casi 8.000. Claro. 700, pero no todo el mundo está en APL, no todo el personal legislativo, según tengo entendido. ¿Cuál es la totalidad? ¿Cuál es el universo del personal legislativo? Yo creo que está en 10.000 y pico. No tengo la cifra cierta, concreta, pero seguramente 10.000 y pico. Porque por ahí menos, porque ha habido retiros en los distintos sectores. Eso te quería preguntar, la evolución de la planta, ¿cómo se ha dado en estos últimos años? No, ha ido mermando, sí, ha ido mermando ostensiblemente. No, digamos, el personal que se retira o deja de prestar servicio, no sé si hay contratados o no. Sí, hay contratos en algunos sectores, pero no hay una cantidad importante de contratos. ¿Y se repone esa gente o...? No, bueno, el otro tema es ese, que parte de esta realidad dura de Congreso, que se va la materia gris de Congreso, compañeros de años que llevan el acervo legislativo y se pierden, y la otra realidad que tiene que ver con los retiros, que hay mucha gente, muchos compañeros que conocemos, que han decidido tomar el retiro porque tienen otro oficio, y dice, bueno, mientras dura el retiro, hago la changa y llego porque no llego.
porque hay realidades duras dentro del Congreso. El Congreso perdió en 20 años el sueldo básico. Creo que había 4 o 5 organismos dentro del Estado que estaban por encima del Congreso. Hoy el Congreso está, no sé, bajísimo. 30 y pico, 36. Bajísimo está. Y discutiendo salario, porque Sí. el Congreso discute salario, Claro, tiene presupuesto claro. propio. El Congreso es donde se trata el presupuesto. O sea, hay un montón de herramientas donde vos podés ir a hacer un planteo, decir, bueno, miren, hasta acá llegamos. Acá hay una realidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el escalafón nuestro, está el enganche, el famoso enganche, que es la proporcionalidad. El porcentaje de la categoría 1 que cobraba del 90% de la dieta del prosecretario, que cobraba el 90% de la dieta del legislador, que cobraba una dieta el 100% de la dieta. Esa proporcionalidad, cuando hay un aumento del 400% que se dieron los senadores hace 14, 15 meses, eso se rompió. Y se rompió el acuerdo político que hizo sancionar la 24.600, porque para eso pusimos el escalafón. Porque el compañero, yo recuerdo, porque el esquema, la estructura de la 24.600, de lo que es hoy la 24.600, pasó por una asamblea de trabajadores. Y yo me acuerdo que los compañeros me decían, sí, Ricardo, pero ¿qué pasa si los diputados se dan un 100% aumento? Y yo le decía, está la comisión negociadora del módulo. Golpeamos la puerta y vamos a pedir que sea equivalente y que no rompa esa proporcionalidad, porque esa ley es fruto del acuerdo político, de la política y de los trabajadores. ¿De qué año es la ley? 24.600. 1995. 95. Claro. Bueno, Pablo, ¿cómo está la situación de la elección del 7 de septiembre? Vi algunos números ayer. La primera ganando la Libertad Avanza, la tercera ganando el peronismo. Bueno, la quinta se sabe que con Montenegro a la cabeza es difícil. Sí, es una elección inédita, ¿no? Es la primera vez que la provincia claro. de Buenos Aires adelanta la elección. Creo que eso hace que también sea difícil para la gente y también para los encuestadores, digamos, ¿no? Porque son 8 elecciones, hay que mirar bien sección por sección, y creo que va a ser una elección que habilite múltiples interpretaciones también, Pablo, en ¿no? agosto hay una elección que es la provincia de Corrientes. Sí, yo creo que eso, las elecciones anticipadas, bueno, van marcando un poco el clima. Creo que la elección de la provincia, la de septiembre, va a ser una elección muy importante, va a incidir mucho en la de octubre, Sí, sí. no solamente la de la provincia, sino la nacional, sobre todo porque me parece que va a incidir en términos de cómo salgan parados después de la elección de septiembre, tanto el oficialismo, la Libertad Avanza, como el peronismo con Frente Patria, ¿no? Sí, sí. Las fortalezas que logren o las debilidades que logren plasmar en la elección van a tener un impacto nacional. El peronismo viene en un proceso de fragmentación, creo que la unidad es un paso, la base social del peronismo le reclama a los dirigentes unidad, pero no solamente la unidad electoral, sino la unidad en términos de generar una alternativa política al proyecto de Milei. Eso pareciera que está más difícil, un poco por el mensaje que deja el cierre de listas, ¿no? Una tensión, amenaza de ruptura. Pareciera que eso hoy está más difícil, pero bueno, me parece que forma parte de un proceso en el cual la unidad es un paso hacia adelante. Creo que algunos actores, al menos de los más importantes que forman el Frente Patria, entienden eso, digo, ¿no? Sobre todo, bueno, Sergio Massa, que lo ha planteado desde el principio, Cristina Fernández de Kirchner, entiendo, cediendo algunas cuestiones para lograr la unidad, y creo que el gobernador es legítimo, ¿no?, que quiera tener una legislatura con mayor proporción propia, pero bueno, a veces las formas de la discusión me parece que más que mostrar fortaleza muestran cierta debilidad, ¿no? Sobre todo esto de, bueno, si la amenaza de romper me parece que no da una señal de mucha fortaleza. Y después en la Libertad Avanza me parece que se juegan muchas más cosas de las que el gobierno pensaba que se iba a jugar, porque
porque me parece que el gobierno esperaba llegar con un clima económico mucho más estable del que hay hoy, ¿no? Hoy, bueno, las turbulencias en el tipo de cambio lo condicionan mucho al gobierno. El gobierno tiene un problema que lo tuvo siempre y que lo tuvieron otros gobiernos, que no tiene dólares y que viene manteniendo un esquema bastante artificial, donde puede mostrar que baja la inflación, que acomoda la macro, pero que por abajo hay también una cierta endeblez económica que lo pone al gobierno en una situación compleja, ¿no? Un gobierno que decide jugar fuerte contra los jubilados y cederle a los bancos no es un buen mensaje en términos electorales, ¿no? Eso es un problema para el gobierno. El gobierno nacional va a querer jugar, como vos decías, ¿no? la carta de la inseguridad, porque la cuestión económica es un tema muy difícil. Y vos fijate que algunas lecturas que se hacen del gobierno, ¿no? Esto de, bueno, la inestabilidad no es económica, sino es porque el kirchnerismo puede ganar una elección de septiembre que va a elegir diputados y senadores provinciales, digamos, ¿no? Donde se está discutiendo quién va de concejal, quién no va de concejal, y eso pone en crisis la estructura económica del gobierno. Pareciera que, viste, como que cuesta, ¿no? Cuesta, o hay una debilidad muy grande que cualquier cosita lo pone en peligro el esquema económico, o bueno, ¿no? La lectura que se hace es muy, muy equivocada desde el gobierno. Yo creo que eso, la elección de septiembre va a plantear cuál es un poco la fortaleza y las debilidades, digo, de la Libertad Avanza y el Frente Patria, porque después de la condena o la ratificación de la Corte de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, lo que surgió fue un proceso de repolarización, digamos, ¿no? Y las fuerzas intermedias, bueno, quedaron un poquito más relegadas. Pero también hay que ver, porque sectores del PRO que no entraron en el frente con la Libertad Avanza, que fueron con la fuerza de Schiaretti, bueno, en algunas secciones pueden tener... tercera vía. Sí, en algunas secciones pueden tener mucho peso, digo, ¿no? En la segunda, con Passaglia, puede tener un peso importante, ¿no? Entonces, por eso digo que la lectura va a ser compleja, porque se pueden hacer muchas lecturas de esta elección. Uno podría decir, bueno, la más fácil es la de la sumatoria de todas las secciones, tanta fuerza sacó tanto. Ahora, después, cómo se va recomponiendo sección por sección, te va a dar una composición de la Cámara que va a ser difícil también para el gobernador, o puede ser difícil para el gobernador, y eso hay que mirarlo y estar atento también, porque no se va a poder hacer una lectura muy superficial, hay que hacer una lectura más profunda. Doctor. Yo le quería preguntar a Pablo acerca de la metodología de las encuestas. ¿Qué son telefónicas? ¿Son presenciales? ¿Una persona en una mesita en la plaza de un pueblo? ¿Cuánto tiempo antes hay que empezar a encuestar para tener una idea? ¿O se van haciendo encuestas sucesivas? En fin, ¿cómo es la metodología de una encuesta seria y cuántos casos además, no? Sí, hay distintas formas de recolectar los datos, depende de las necesidades, por ejemplo. Hay formas de recolectar que es presencial, que vos estableces una cuadrícula que se llama punto muestra, digamos, ¿no? Y ahí haces un relevamiento domiciliario. Después está el relevamiento a través de panel de internet, ¿no? A través de los mails y las plataformas, y después están las telefónicas que todos estos tienen diferencias, digamos, ¿no? Diferencias metodológicas y también diferencias de costo. Hay relevamientos que requieren cierta rapidez y bueno, y quizás la encuesta telefónica o por panel te permite obtener un dato más rápido, quizás no sea el más fiable o al menos no más fiable, sino que cada herramienta tiene sus límites y sus potencialidades, digamos, ¿no? Es como que vos decís, bueno, mirá, necesito colgar ese cuadro y tengo que hacer un agujero. Una cosa es hacerlo con un martillo neumático, otra con un martillito y otra con un taladro. El agujero lo vas a hacer, digamos, eso es así. Ahora, algunas te van a quedar mejor y otras te van a quedar peor, ¿no? Uno siempre tiene que tratar de entender cuáles son las necesidades y también
bueno, qué es lo que puede hacer en base a esas necesidades. Yo creo que hay trabajos que si uno lo puede encauzar con mayor nivel, con mayor tiempo, podés empezar con encuestas presenciales y después, bueno, en la medida que se va acercando el proceso electoral y necesitas datos más rápidos, puedes utilizar otras técnicas, pero ya teniendo datos un poco más estructurales que te permiten ponderar a ver si esa forma de recolección te da una continuidad, te da una ruptura, ¿no? Porque también, y a esto voy que es importante, la gente decide el voto siempre como en el último tramo de la elección. Y eso también te condiciona un poquito, ¿no? Entonces uno tiene que ser flexible para tratar de captar un poco esos movimientos. Decime, ¿y llegó la inteligencia artificial al mundo de las encuestas? Sí, por supuesto, sí. Correcciones algorítmicas, y en una época se decía que cuando se hacía una encuesta telefónica, que como los barrios más humildes no tenían teléfono, le aplicaban un coeficiente de corrección a las encuestas. Después resultó que no era tan preciso, pero... Sí, hoy podés trabajar con celulares, podés trabajar en algunos casos con fijo, en general... Todo tiene, por eso digo, todo tiene sus límites y sus potencialidades, ¿no? A ver, el teléfono fijo, la potencialidad que tiene es que tenés un nivel de azar muy grande. O sea, el azar ahí es muy bueno y eso te permite tener esa cualidad. En el caso pero tenés el límite de que cada vez la gente atiende menos el teléfono fijo, digamos, y hay menos teléfono fijo. La telefonía celular está más extendida, pero hay 2-3 empresas que son líderes y medio que quedás encapsulado ahí adentro, en esa pecera, ¿no? Entonces ya tenés un límite en términos del azar, pero tenés una facilidad en términos de que hay más gente que puede atender y que tiene el teléfono celular. Lo mismo pasa con las encuestas online. Vos haces un panel y bueno, pero ese panel va generando también una pecera, digamos, ¿no? Y hay gente que se queda ahí solamente para responder la encuesta porque recibe un obsequio. Entonces tenés algunas dificultades. Obviamente, por eso digo, hay distintas formas, distintas estructuras de costo y distintas necesidades. Y la encuesta se adapta también a las necesidades que tienen los clientes y bueno, y uno mismo. A veces, si uno quiere trabajar una hipótesis, a veces es mejor trabajarla de manera con encuestas presenciales y otras veces de manera telefónica, por ejemplo, ¿no? No sé, nosotros trabajamos sobre... Bueno, y también eso en términos de los datos cuantitativos, y después tiene los datos cualitativos. Los focus group, las entrevistas en profundidad. Uno trabaja con todas las formas de recolección de datos, y tanto cualitativa como cuantitativa. Me parece que uno tiene que privilegiar, tratar de conocer al universo, y en este caso el universo de la sociedad, en una de sus aspectos, que es la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica. Con una sola a veces no te alcanza y necesitas tener distintas estrategias para conocer. ¿Cuánta gente trabaja en una encuesta? Una encuesta, hablemos, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, las 8 secciones. ¿Cuánta gente trabaja entre operadores telefónicos para que una encuesta sea representativa, ¿no? Y bueno, son 800 casos, 1000 casos, 2200. Y por una cuestión de costo, casi que las encuestas con teleoperador casi que no se usan, digamos, ¿no? No hay una persona llamando. Hay software, sistemas de llamadas que puede en 1 o 2 días, digamos, completar esos 1000 casos, por ejemplo. Sobre todo para universos o muestras, o sea, vos decís, quiero trabajar toda la provincia de Buenos Aires o quiero hacer una encuesta nacional, y bueno, capaz que te conviene eso. Ahora vos decís, quiero trabajar en un distrito y capaz que tenés que hacerlo de manera presencial. Y ahí, bueno, tenés un equipo de encuestadores, puede variar, 10, 15, 20, depende la cantidad y la cantidad de encuestas que quieras hacer y en el tiempo que lo quieras hacer. Porque lo que hablábamos antes es que al ser 8 secciones, además muy diversas,
que habría que hablar de 800 casos por sección. Sí, exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema que vamos a tener casi todas las... al menos, a ver, las más grandes yo creo que eso lo van a poder hacer sin problema. Las más chicas nos va a costar un poco más. Eso es así. Claro. Gabriel, ¿reverdecer del gremio con la llegada de la lista azul? Es muy buena la pregunta. Es volver a los orígenes. Lo que plantea Ricardo es recuperar el gremio para los trabajadores, no desde una perspectiva combativa en sí por una cuestión de ver la condición de vida de los trabajadores legislativos. Tenemos que buscar, como marcaba, que la Asamblea, que es el órgano soberano, tenga incidencia en las cuestiones tan delicadas como las cuestiones paritarias. Después tenemos que trabajar día a día. Un gremio que pierde afiliados es un gremio que no da respuestas. Entonces, ese es un punto central. Tenemos que dar respuesta a los legislativos, tenemos que ocuparnos de su situación, tenemos que trabajar día a día para convencerlos de que vuelvan a ser afiliados nuestros y para mejorarlos. Ese es el camino. El volver al origen de un gremio que se preocupe, que trabaje en una ley como se ha trabajado en la 24600, que quite el miedo, que se piense en una condición laboral digna y no solamente en la pérdida de la fuente de trabajo cuando tenés una estabilidad laboral garantizada. Creo que son pilares que tenemos que empezar a ver. Creo que eso es un elemento central de nuestras propuestas. Recién Ricardo te decía que estamos hablando de casi el 70% de pérdida del poder adquisitivo en los últimos 10 años. Es un elemento donde hay una falencia. En las negociaciones paritarias está el empleador, que es en este caso la administración del Congreso Nacional, y están nuestros representantes, que es el gremio. Bueno, acá está la falencia. Entonces, si nos quedamos simplemente en lo discursivo de decir vamos a mantener las fuentes de trabajo, los retiros van a ser cada día más efectivos. Porque nunca hubo en estos años tanta tasa de doble empleo en los trabajadores legislativos. Esto es un punto que no es menor. Ricardo decía, hay muchos trabajadores que toman el retiro para irse a hacer otra actividad, pero también hay trabajadores que terminan de cumplir sus 7 horas y hacen otras actividades para poder llegar a fin de mes o para poder mejorar un poco su condición de vida. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar defendiendo el interés de los trabajadores, no solamente las cuestiones laborales, sino la cuestión del lugar donde trabajan, el lugar donde desempeñan funciones específicas, preservarlos. Es la función fundamental nuestra, la que va a desarrollar Ricardo Sablech cuando asuma, que vamos a asumir en noviembre, pero vamos a ganar el 19 de agosto la elección, porque hay un agotamiento. Y cuando lo escuchaba recién a él hablar de uno puede traspolar a la política lo que ocurre en un gremio. Cuando no hay respuestas, la sociedad logra un cansancio y ese cansancio se ve en las urnas. Los gremios es exactamente lo mismo. Y aparte cuando tenés una persona con experiencia que ya ha ocupado el cargo de secretario general y ha logrado grandes avances dentro de nuestro gremio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el discurso de solamente preservar las fuentes de trabajo no es un argumento válido de campaña. Vamos a una tanda comercial, señor Seba, y regresamos. La noticia tras el espejo y Planeta de Gremios y Política en Radio del Pueblo AM830 Osdepin. No esperes más. Asociate ya. Obra social de empresarios, profesionales y monotributistas. Llama 0800 288 8432. Estigas, Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Industria del Gas Natural de Cava y Gran Buenos Aires. Boedo 90 4981-0921. Pablo Martín Blanco, secretario general. Empujes Argentinas, SRL, Alicia Moró de Justo, 2030, piso primero, Capital Federal. Auspicia a través del sello del capitán Alejandro Rapela, empresario, su mirada de nuestros ríos, mares y su ecosistema. Oscraya, obra social de conductores de remises y autos al instante. Cerrito 228, primero B, Capital Federal. Federación Argentina de Remises,
Alejandro Poli, secretario general. Democracia Cristiana de Cava. Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina. Rubén Grimaldi, secretario general. Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. APOS. Leonardo Fabres, secretario general. Asociación Gremial de Obreros y Empleados de Ciance. Jorge Omar Mancini, secretario general. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Pablo Flores, secretario general. Guincheros, varios guinches para levantar al país. Sindicato de Guincheros, Maquinistas y Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Unión del Personal de Panaderías y Afines de Capital Federal. Avenida Belgrano, 3682, 4932, 3276, José Luis Sánchez, secretario general. UDA, Unión Docentes Argentinos, primer gremio docente de la Argentina. Otamendi 28, teléfono 4902-1506, Sergio Romero, secretario general. Carlos Minucci, secretario general. Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía de la República Argentina. Tus escapadas los fines de semana en la provincia de Buenos Aires. Visita San Pedro. Bellezas naturales, sol y espacios. Todo para tu paz interior. San Pedro, ciudad capital de voces de nuestro país. Lalomir, Fernando Bravo, Mónica y César. San Pedro, ciudad para la familia unida. De lo que hay a simple vista, porque ella es especial. Verás, amor, si la vieras con mis ojos. Qué lindo, Yango. Se lo puse para Ricardo Sablich anoche. Musicalicé el programa. ¿Le gusta, Yango? Pero que cante Ricardo Sablich. Que va a estar en el Gran Rex. Ahora estoy recitando. Bueno. El payador perseguido. Sí, Y si me permitís, que al Sí, principio, cuando hiciste la efeméride, Sí. No hizo nada notable todavía y hoy es el cumpleaños de mi hijo y no lo Bueno. veo porque yo estoy acá y él se va a trabajar dentro de un rato. Bueno, Cumple feliz. ¿Cómo se 26 llama? años, Daniel. Danielito, feliz cumpleaños te Y mandamos. quería Yango. cumplir porque si no. Bueno, no, me va a es reprochar. sagrado eso. Hincha de Racing me dijeron que es. Oh, hijo de Tigre. Bueno, que el Tigre de Gareca. No, Es hijo independiente, de Gareca, Tigre ¿no? rojo. Bueno, son primos, vamos a decir la verdad. Bueno, doctor Varela. La verdad de todo es muy interesante lo que venimos escuchando, y ahora con Gabriel hablábamos de la presencialidad, que me dice que en el personal legislativo no se da. 4 horas en forma obligatoria. Tito, tenés que cambiar eso, ¿eh? ¿Sabe quién es Tito? El director de personal del Congreso. Le mando un abrazo. Bueno, le vamos a mandar un abrazo también. Sí, porque el endurecimiento de las condiciones laborales también tiene que ver con eso, ¿no? Pero volviendo al tema de la presencialidad, de la virtualidad, no sé sinceramente cómo se está dando en el Poder Legislativo. Acá Gabriel me decía que no, que básicamente no se da. Y no sé el tema de cómo, digamos, cómo se realiza, porque ustedes son personal calificado. Y entonces toda esta movida que se va dando tecnológica,
Es decir, uno supone que también, la misma pregunta que le hice a Pablo, si la inteligencia artificial juega un papel en esto o no. No, realmente hoy no, Ricardo, hoy no lo vemos. No. De hecho, vos me preguntás, hay funciones específicas, te hablo del área parlamentaria o legislativa, que es el lugar donde las comisiones funcionan, dirección de comisiones, todo el tema que tiene que ver con proyectos. Tiene un sistema muy especial, se envían los proyectos, se ven, después los diputados tienen el papel, lo analizan, lo estudian, pero todavía no hay una aplicación de inteligencia artificial a los efectos de mejorar el rendimiento. Vuelvo un poquito a lo que vos marcabas. Capacitación, presentismo, son elementos fundamentales que tenemos que empezar a discutir. La inteligencia artificial como herramienta para mejorar algunas áreas son fundamentales. Ahora, capacitemos. Generemos un compromiso de que en la discusión también va a estar esto. También el tema del presentismo. Ricardo siempre dice algo que es correcto. En el 2017 se implementó el tema de la huella digital, no solamente en la Cámara, sino en los organismos del Estado. El único organismo que no tiene plus por presentismo es el Congreso Nacional. Entonces, cuando él te lo cuenta, cuando te lo cuenta Ricardo, vos empezás a evaluar el por qué no ocurre esto, por qué no ocurre hoy. La ley habla de las 35 horas semanales, recién el Puma te comentaba, las 4 horas obligatorias. Si vos salís a comprar un paquete de cigarrillos dentro de las 4 horas, es un ausente y tenés que justificar esa ausencia. Digo, hay cuestiones que son más de fondo, porque la verdad que está perfecto, vamos todos los días, pagamos el plus, páguennos el plus de presentismo, mejoren los módulos, que haya una respuesta hacia los trabajadores. Y voy a hacer hincapié hasta el último momento. Si tu única propuesta es preservar la fuente de trabajo, quédate tranquilo que primero se van del gremio y después se va a ir presentando la renuncia. Esto es así. O sea, cuando vos, el personal capacitado que tengas en las áreas que busques, hay personal valiosísimo que tiene 30, que tiene 40 años prestando funciones en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la biblioteca, en imprenta, en la DAS. La verdad que hay que cuidarlos. Porque cada una de esas personas que se van, ¿sabes el tiempo que vas a costar en volver a formarlo? ¿Sabes el tiempo que le costó a la casa formarlos? Bueno, esto es lo que digo. Nosotros el 19 de agosto con la fórmula Sablich-Britos buscamos un cambio. Pero no un cambio a la ligera, no un cambio discursivo, un cambio que ya tiene respuesta en las acciones. Cuando Ricardo te empieza a contar todo lo que hizo como secretario general y lo que vamos a hacer en este nuevo mandato, vos decís, che, la verdad, si fuera legislativo nos vas a votar. Y contame algo de lo que van a hacer. ¿Qué, algún proyecto concreto? Si me permitís ahí, volviendo a este punto, porque este punto es interesante porque también marca el sentido de la crítica y de... Nosotros decimos el cansancio, el agotamiento de los legislativos para como no se sienten representados por una conducción. El 2015, el gobierno de Macri viene el biométrico al Congreso, como a otras áreas del Estado. Los UPCN, para el resto de los estatales, tuvo la visión, la picardía o el ingenio de plantear no hay problema con el control biométrico, pero tiene que haber una compensación por presentismo, y en el resto del Estado cobran presentismo. En Congreso no lo supimos plantear. Estigmatizaron al trabajador, ñoquis, no vienen, no quieren. Las autoridades están llevando adelante algo que la ley se los permite, que está dentro de sus facultades. Nadie se opone a eso. Pero tiene que haber un reconocimiento para el tipo que viene todos los días donde está la política. Y el que los tiene que plantear es el representante gremial. No lo tienen que plantear los trabajadores. Y si lo hubieran planteado oportunamente en el 2017, como dice Gabriel, seguramente hoy estaría menos deteriorado el salario de los trabajadores legislativos. Estaría un poquito mejor. No bien, pero estaría un poquito mejor. Y también permitime, Puma, por favor, que esto es muy importante. Recién Ricardo mencionaba todas las cuestiones que estamos tratando de lograr. O sea, vos le preguntabas recién, ¿qué es lo que viene? Viene compromiso, viene trabajo, viene sacrificio, viene poner en valor a los trabajadores del Congreso. Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso va a ser trabajar día a día para mejorar la condición de los trabajadores.
haremos hasta donde podamos, pero empeño, compromiso, voluntad y capacidad sobran. También quiero decir algo que justo se me había ido cuando lo estaba diciendo Ricardo. ¿Cómo puede ser que nosotros los legislativos estemos pensando en irnos del lugar a donde aspirábamos a trabajar? ¿Cómo puede ser? O créeme, ¿cómo puede ser? Pero no por este gobierno, porque el tema de las normas ISO, como muy bien Ricardo lo marcaba, lo resuelve la gestión, no lo resuelve a pedido del gremio. Entonces, ahí tenés otro punto más en donde vos tenés que preguntarte por qué vamos a ganar el 19. Porque el cansancio se le gana con propuestas. ¿No, Ricardo, qué opinás de eso? No, yo además quería decir que cuando nosotros insistimos, ¿no? Le vamos a pedir, le estamos pidiendo a los trabajadores que vuelvan a ser protagonistas. Cuando fueron protagonistas, tuvimos los logros fundacionales. Conseguimos una normativa en el año 95 que cuando se trababa porque había una parte de la política que no quería que saliera, colmaron las galerías para meter presión para que pudiera salir la ley. Las dos veces que se trató, tanto en diputado como en Senado. Y estuvimos 7 años bregando para sacar del Congreso una ley de la dictadura como era la 2240, que tenía disponibilidad, la posibilidad de despedir trabajadores masivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Se logró porque la gente nos acompañó. Y también a nosotros nos tocó, por lo menos, nosotros asumimos la conducción de APL en el año 92, yo como secretario general encabezando la lista, porque habíamos estado del 89 al 92 por ampliación de secretaría, entramos 5 compañeros, y en el año 92 peleamos la Secretaría General, tuvimos la suerte que la gente nos acompañó. Un punto de nuestra plataforma fue recuperar una forma de gobierno de una DAS intervenida, que era la obra social. La obra social estaba intervenida por la política y nosotros lo llevamos como punto de la plataforma y lo logramos. Y en el mandato siguiente, en el año 96, nos comprometimos a inaugurar una sede que hoy está derruida e hipotecada. Y lo hicimos. Y después pudimos cumplir con la sanción del Estatuto Escalafón, que es el punto culminante donde se terminó un congreso de 150 años de relación con los trabajadores unilateral. El trabajador tenía cómo se le aumentaba el sueldo, si se daba un aumento a la política, y no tenía posibilidad de discutir, y después prácticamente no tenía ámbito donde discutir las condiciones de trabajo. Esto, el presentismo, la capacitación, el ámbito para discutirlo donde están las dos partes, es la Comisión Paritaria Permanente, que va a permitir que la ley nunca se transforme en anacrónica, porque esta Comisión Paritaria Permanente, donde están las dos partes, tiene la potestad de interpretar y reglamentar la ley. Como pasa en tantos gremios, ¿no? Claro, que esto es algo bárbaro porque vos podés ir incorporando la modernidad y ir reglamentando desde la paritaria distintas cosas, como oportunamente hace 14 años se hizo el tema de las normas ISO, por ejemplo, que se termina recién ahora con un sector de la casa que estaba siendo de alguna manera discriminado, ¿no? Porque ya era discriminación. Los otros 4 sectores certifican y diputados no, ya es discriminatorio el tema. Además de la falta de voluntad gremial, porque no hubo un planteo firme también al respecto. Por eso lo señalamos. Pablo, ¿irán a votar los bonaerenses, muchos? Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes que deja este año electoral, ¿no? Venimos, salvo Formosa, después en casi todas las provincias por debajo del 60% y en la mayoría por abajo del 50%, ¿no? Creo que ese es un gran interrogante. Creo que habla también un poco de esta desconexión que tiene un sector del electorado con la política, porque también es cierto que Milei planteó una salida a la crisis y esa salida a la crisis no llega. También hay cierto cansancio con lo anterior, esto se ve mucho en los trabajos cualitativos, pero bueno, también es cierto que me parece que la política está todavía no está en un proceso o sigue en un proceso de muy hacia adentro, una distancia muy grande
las demandas de la sociedad, y creo que también la sociedad o sectores de la sociedad entienden que la política de alguna manera trabaja para sí misma, y creo que una de las opciones que ha encontrado este año es la desconexión, no ir a votar, con lo cual también habla de un riesgo muy grande. Vamos a elecciones donde tienen mucho peso los núcleos duros, y también habla de una crisis de legitimidad, digamos, ¿no? Si te vota el 30% del 50%, estamos hablando del 15%, ¿no? Entonces tenés un problema de legitimidad muy grande, también una crisis de la democracia, porque las elecciones son muy importantes, pero también es cierto que me parece que pensar que lo que se le ofrece desde la política, de la dirigencia política, a la sociedad en términos de representación y en términos de democracia es solamente el procedimiento electoral, y también habla de esa falencia, porque las formas de participación y de representación no se dan solamente cada 2 años en una elección. Es necesario encontrar otras formas de darle cauce a iniciativas que tiene la sociedad. Digamos, a veces uno dice, la sociedad está cansada, está despolitizada, no le interesa la política. Ojo, no le interesa esta forma de política, le interesan otras formas de política, le interesa poder sentirse parte de algo, ser protagonista, no que todo venga de arriba hacia abajo, porque eso ahoga. Y el ahogo a veces, tiene como consecuencias esto, la desconexión. Y yo creo que eso es un peligro. ¿Y Villarroel? Ahí hay un lío grande, ¿no? Siempre la relación entre el presidente y el vice o la vice es compleja, pero acá, también por las formas que tiene el presidente, ¿no? Las formas que tiene el presidente son unas formas muy extravagantes, diría, con un contenido de violencia importante, ¿no? Y creo que a Villarroel, yo entiendo que no habría que subestimarla, digamos, ¿no? Me parece que tiene ciertas cualidades y ciertas características o habilidades políticas que me parece que no habría que subestimarla, sobre todo desde el gobierno. Pero el gobierno está en un proceso yo creo, de concentración del poder muy grande. Claro. Y se vio en este cierre de listas, ¿no? Un presidente que dice, yo de la política no me encargo de la economía, de la política se encarga mi hermana, que es Karina Milei, y Karina Milei en un proceso de concentración de poder muy grande. La alianza con los Menem es muy fuerte. Creo que lo que sucedió, sobre todo con Santiago Caputo, habla de que no están dispuestos a que crezca nada por afuera de ellos, y eso puede tener también consecuencias. Ahora, vos decís, ¿qué tiene que hacer Villarroel? Y tampoco tiene mucho margen, ¿no? No tiene mucho margen, porque... Solo 2027. Más que ya la ruptura está planteada. Sí. Ahora, ¿cómo operacionaliza esa ruptura? Me parece que hoy no tiene margen para nada, ¿no? Pablo, gracias. Gracias a ustedes, un placer. Querido Gaby, gracias también. Gracias. Suerte, hagan algo, me dice acá Agustín, por la discapacidad también, ¿eh? Sí, por supuesto. Tenemos que trabajar. Un abrazo, Agustín, Vamos a trabajar mucho. Ricardo, suerte, y vamos a estar todo este tiempo comunicados. Las puertas están abiertas de Radio El Pueblo para que vengan los dos, ¿eh? Muchas gracias. Señoras, señores, nos vamos. Gracias ahí del otro lado a ustedes. Gracias, querido Nicolás Echea, productor del programa, y gracias también a Seba. Mañana, la noticia tras el espejo acá, en Radio del Pueblo, M830, y dentro de 7 días, Planeta de Gremios. El Puma te dice chau.